Sufrimos una ola de calor tremenda, los termómetros a reventar al rojo vivo, igual que los frontones a lo largo de Euskal Herria, empezando por Guernica, Hondarribía, San Juan de Luz, Biarritz, Osegor, Po, Don Iván Egarazzi. La verdad es que partidos de cesta a punta hay por todas partes, pero nosotros, claro, es imposible que cubramos todos esos torneos que se están jugando en la actualidad. Vamos a centrarnos en el episodio de hoy, en uno concreto que nos viene más cerca y en el que tuvimos otra vez la oportunidad de estar el viernes pasado con mis contertulios que están aquí, que son Fernando, el licenciado Elola, que después de un tiempo sin participar en la tertulia le tenemos otra vez. Gabón, Fernando, ¿cómo estás? Gabón, bien, bien. ¿Estás de vacaciones? Estoy mucha playa y bueno, pues, pero siempre hay tiempo para participar en el podcast. Y además te adelanto que me he apuntado a una licenciatura en comunicación verbal en el grado de tertuliano. Ah, mira, bueno, pues eso nos va a venir septiembre voy a empezar y muy importante porque veo que el nivel está muy, muy alto. Sí, tanto por Mikel Gaztañaga, por ti, hace poco estuvo también Mikel Iguren, entonces he decidido que hay que ponerse las pilas y que hay que estar a la altura. Sí, pues ya te puedes poner porque... A ver, me parece que está grabando ya, ¿no? Sí, ya te puedes poner porque luego el otoño, el invierno, vamos a tener partidos a mansalva y tertulias en las que comentar los diferentes torneos. Está con nosotros también otro de los habituales que es Mikel Gaztañaga, Gasta, y le quiero advertir a los que siguen el podcast a través del vídeo que Mikel Gaztañaga es de carne y hueso y no es un producto de la inteligencia artificial. Que quede bien claro. Gabón Gasta, ¿cómo estás? Doy fe, que yo le vi el viernes pasado, doy fe. Gasta, bien, muy bien. Y encantado de estar con vosotros de nuevo. Que uno no sabe si estás en Singapur, en New York, en Tokio o estás en Donosti. ¿Dónde andas últimamente? Estoy por Donosti y en agosto no me muevo de aquí. Así que luego ya en septiembre me toca. Y a ver si voy a Florida también en septiembre y hablaremos de eso. Ah, pues también sería interesante porque así nos comentas el torneo, el campeonato del mundo que se va a jugar en Magic City a primeros de septiembre. Está o estaba con nosotros así Joseba Zuluaga, ahí le veo también. Le tengo que agradecer a Joseba su participación porque está enfermo, está con fiebre, aún así ha querido compartir su conocimiento con nosotros en esta tertulia de Chic Chac. Por lo tanto, Joseba, ongi etorri Chic Chakera, ¿cómo estás? Opa, Gabón, bai, mi esker. ¿Estás bien? ¿Estás recuperándote? Estoy un poquito con fiebre, pero bueno, me has llamado al mediodía y me he animado a hacer esta entrevista. Vale. Joseba, tú eres una de las personas que más conocimiento tiene del panorama puntista de la actualidad. Fuiste pelotari profesional. ¿Sigues jugando partidos o ya lo has dejado? Bueno, sí, sigo activo. El mes pasado me operaron del pie y tengo que estar 6 meses de baja. Hay que decir también que Joseba es el profesor en la escuela de Hondarribía, una escuela en la que la participación está siendo tremenda. ¿Cuántos aprendices tenéis ya en la escuela, Joseba? No sé exactamente, pero más o menos andamos por 50 pelotaris. 50 pelotaris, chicas y chicos. Sí, tenemos unas 3 o 4 chicas y ahí andamos. ¿Y qué tal ambiente tenéis por ahí? Bueno. Bien, bien. Además, el Grand Slam de este año, pues, está siendo un éxito. Estamos llegando los días y hemos Fernando, metido... tú, el viernes pasado fue la primera ocasión que ha sido esta temporada a Hondarribía. Sí, sí. ¿Y sí. qué tal ambiente encontraste? Me pareció un ambiente muy bonito y además, bueno, está ligado un poco también con lo que comentaban en la tertulia anterior Mikel Iguren y Mikel Gaztañaga en el arrastre local, ¿no? De Hondarribia es un pueblo pequeñito, pero en el que la gente se vuelca y teníamos a Campandegui jugando atrás que pues llevó toda su hinchada y sí, realmente fenomenal, una maravilla. Además, acudiste acompañado de un prestigioso hostelero, ¿no es así?
Así es, restaurante Jayalá en Urrestilla, el que se asome por ahí no puede, el que sea aficionado a la cesta punta y a la buena comida no puede dejar pasar un alto en el camino bueno, estuve con Iván Odriozola, perdón, bueno, con el que ensayamos todos los jueves aquí en Tolosa y también tiene muchísima afición y disfrutando del festival. ¿Él jugó profesional o en el campo amateur? Jugó un año y pico en Brisbane, si me equivoco, también en Newport. Hizo un par de temporadas en Estados Unidos. Sí. Y continúa ahí con el gusano de la cesta, ¿eh? Y perdón, y también estuvo en Italia. Él dice que él le enseñó a Goico, Iñaki Goicoechea, ese fue quien le dio las pautas para... Yo pensaba Gracias a él, pues dio el salto. Yo pensaba que había sido Gasta el que le curtió de verdad a Goico. No sé, ahí me parece que hay mucha gente echándose el mérito, ¿eh? Me parece que mucha gente... Yo ninguno, y a mí me pasó por encima, yo creo que los pocos partidos que jugamos. Ya harías, o sea, alguna travesura ya la harías, Miquel. Nada, ni cosquillas. Bueno, Miquel, tú estuviste también en Hondarribía, ¿qué tal ambiente? Pues bien, muy bien. Bueno, pues me alegra mucho ver los frontones llenos. Estoy asistiendo también a más partidos. Estuve en el de Guernica, no en esta semifinal, sino el previo a las semifinales. Había también muy buena entrada y bueno, joder, pues lo que te digo, me da mucha alegría ver así los frontones, tanto en Guernica, que he estado recientemente, como en Hondarribia. Y bueno, a Don Ivane pues espero ir esta semana también a ver la final. Sí, la verdad es que los frontones se están llenando, al menos muy buena entrada, y eso es una buena noticia para el Jai Alai. En concreto, en Hondarribia, no sé por dónde empezamos, hubo un partido Ataricua, un partido preliminar también muy interesante, en el que jugaron, para mí, pelotaris desconocidos, al menos en la cancha, como Arrasate e Itoiz, contra Altuna y Garat. Joseba, tú que les conoces a todos estos, explícanos un poquito la procedencia y bueno, la trayectoria, o al menos qué sabemos o qué sabes de estos pelotaris. Sí, bueno, yo os quería comentar, yo de la mano de la empresa Jayadive, con Mikel Eguren, pues intentamos poner siempre un partido de jóvenes antes de los profesionales y siempre pues variando, trayendo pelotaris de Francia, de Vizcaya y de Guipúzcoa. Y bueno, la semana pasada pues jugaron un partido bonito, jugaron una pareja Arrasate de Berriatúa, Xavi, pelotari de 20 años, jugó con Aitor Itoiz, guipuzcoano de Anoeta, contra Xabat Altuna, hijo de pelotari, y de Don Iván Eloizune vino Kepa Garat. Al final, un partido bonito, al final no están acostumbrados a jugar con pelota viva, que coge mucha escapada, y bueno, se vio un partido bonito. Fernando, tú viste el partido, por supuesto. Altuna, Xabat Altuna es de tu pueblo, de Tolosa, hijo de Goyo Altuna, pelotari también, y nieto de pelotari, además de la época histórica de La Habana, Dania, etcétera, etcétera. Fernando, tú conoces bien a Xabat, ¿no? De ensayar, y ¿qué tal? ¿Qué impresión te dio? Yo creo que no tuvo su día. Le pudo un poco la presión, lo comentó él después del partido. No estaba habituado a jugar partidos ante el público, a jugar de blanco, y le pudo un poco la presión y no estuvo un poco. Yo creo que juega un poquito más y tiene un nivel mayor. Y en ese sentido, bueno, yo creo que partidos de tipo son necesarios, forman parte del proceso de aprendizaje para curtirse y para poder, bueno, dar lo que tiene que dar, ¿no? Sí, Alante también no le conocía, Arrasate, me gustó mucho, de Berriatúa, con muy buenas maneras, rematando bien y con mucha digamos, calma, ¿no? A la hora de entrar al remate y bueno, hizo las cosas bien. Y atrás, pues dos pelotaris fuertes, tanto Itoiz como Garat, dos pelotaris que con pegada y que movieron mucho el partido. ¿Conocías a Itoiz, Fernando? Sí. Itoiz también en su día estuvo en la escuela de Tolosa y un chaval muy majo, un chaval fuerte. Su padre es muy aficionado también, está en todos los festivales, en todos los lados.
Y bueno, es el relevo. Estos son los que en un futuro tienen que estar ahí y tomar parte de lo que hay en el Jaialai. Gasta, tu valoración brevemente sobre este preliminar, este partido. Pues en línea que comentan, para mí 4 caras nuevas, los zagueros fuertes, pegadores, como comentabais, pues se tienen que curtir. A Altuna le vi detalles interesantes, que creo que con más partidos pues va a poder desarrollar juego, pero hubo bastantes detalles que me gustaron. Y luego, como decís, el delantero de Berriatua, igual, de los 4, es el que jugó con más criterio, probablemente más calmado, pero también un poco, bueno, pues con las ideas más claras, bueno, y un partido entretenido donde fueron a por el remate, que eso siempre, si hay un partido por lo menos que los delanteros intentan acabar el tanto, a veces saldrá bien, a veces saldrá mal, pero bueno, vas a la cancha y ves alegría. Joseba, la semana pasada vimos también en el partido, en el preliminar, un delantero muy bonito, joven también, al que yo no conocía, remataba por todos los lados, un repertorio increíble. Yo creo que a Cacharritos Alberdi le dejaría corto, pero sin criterio, como dice Gasta, ¿no? Joseba, tú compartes esta reflexión, pero Taris, que tienen maneras, saben tirar, pero no hay consistencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué se debe? Y lo que dice Gasta también. Yo lo que veo, a pelotaris con mucho nervio, andan mucho en la cancha, pero luego no tienen un guión de cómo llevar el partido. El otro día, por ejemplo, a Xavi, a Arrasate se le dio desde el tanto uno, ya sabía lo que tenía que hacer en todo el partido. Y bueno, son jóvenes todavía, pero también hay jóvenes con 18 y 19 años que ya como le incluyo a Orti y a Lazabal, para mí parecen pelotaris ya que han jugado 10 años en América. O sea, ya saben a qué juegan. Ya saben un poquito del oficio ya. Joseba, tú como profesor, en este caso en Hondarribía, les inculcas consejos de este tipo, que hay que, no solamente se trata de rematar, sino un poquito de trabajar el tanto. Sí, bueno, yo al final les inculco eh, pararse 5 minutos antes del partido y pensar, vale, ¿qué tengo que hacer para ganar este partido? ¿Dónde están los fallos? El delantero me va a entrar al saque. Vale, pues hay que llevar una táctica de cómo llevar el partido. Como tienen los tenistas o los porteros de fútbol, o sea, cualquier deportista. Al final tiene que llevar un guión. No puede salir. Yo el otro día le di a Chabat Altuna, no tenía un guión en el partido, por ejemplo. Y a su contrario, pues sí sabía cómo llevar el partido. Echaba jugada cuando había que echar, peloteaba cuando había que pelotear y eso. Pero son jóvenes y ya irán aprendiendo poco a poco. Eso se aprende. Sí, sí se aprende. A ver, algunos ya les ves con 16, 17 años. Yo, por ejemplo, hay un chaval de Berriatua que tiene 16 años, se llama Arat. Es pelotari desde pequeño. Yo le llevo viendo años y es muy pelotari. O sea, pocos he visto con esa edad que jueguen tanto. Perdona, Joseba, ¿de la familia Argoitia es? No, es de la familia de Ander Bilbao. Ander Bilbao, vale. Porque Ortzi Aldazábal, Argoitia, tiene un hermano que, según dicen, también viene muy bueno. Sí, Inar se llama. Inar. Este viernes jugará en Onjarvi, antes de los profesionales. Fernando, jóvenes, impetuosos, tú lo fuiste también, luego uno Sí. se va sentando. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Aquí es un tema que sale a menudo, es las horas de cancha. Luego, claro, cada cual tiene un temperamento diferente y es capaz de asumirlo y de aprender, porque es un proceso continuo. Cada vez que sales a la cancha estás aprendiendo. Y una vez superado ese primer tramo de los nervios del público, ya es cuando el chaval se empieza a centrar en el partido y se empieza a centrar en el juego, es cuando pueden ir para arriba o bueno, es donde se va a ver si hay posibilidad de mejora o es simplemente
luz de verano, ¿no? Un flash del día. Sí, yo pienso que la mejor manera o una de las maneras para mejorar, para progresar, para crecer, es ver a los que hacen las cosas bien. Son la referencia, ¿no? Porque Exactamente, sí. tú puedes escucharle, en este caso, a un profesor, a Joseba, a un pelotari con una trayectoria, experimentado, pero cuando ves jugar a la gente que tiene oficio, ¿no? Esos son el modelo a seguir, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para imitarle? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? En fin, Gasta. Luego en el estelar las cosas ya cambiaron porque son pelotaris experimentados, ¿no? Ahí estaban Eric, estaba, bueno, Víctor, no vamos a decir que es un pelotari experimentado, pero el veterano, una vez más, clase magistral, no sé, pero lo que decía Joseba, ¿no? Un criterio en la cancha, una manera de jugar, bueno, pues no vamos a empezar a comparar el Eric de antes, pero el Eric de ahora también da gusto verle jugar. Para mí Eri dio una exhibición el viernes en Hondarribia y creo que ahora estando en forma hay que aprovechar para verle jugar a pelota. Está con un zaguero pues joven, Nobel, y se está echando los partidos a la espalda. De los cuatro, para mí, indudablemente fue el que más jugó. Y bueno, a ver, Eric, ahora tenemos tres pelotaris que pasan los 35 años, que son Eric, Erquiaga y López. Y hay que aprovechar para verles ahora en la cancha, luego es en Valde. Como decía antes también, que estuve en Guernica hace 2 semanas, para mí el mejor de los 8, se jugaron 2 partidos, el segundo partido Erquiaga contra Urreisti, pero para mí en el primer partido y también en el segundo, el mejor fue López. O sea, luego no se ha clasificado para la final. Y una exhibición de jugar a pelota, de anular a Del Río, etcétera. Entonces, bueno, pues sí que creo que lo uno un poco con lo de Eri porque merece la pena ahora ir a ver a esos pelotaris. No se está televisando todo. Yo animo ahora en verano, pues si tenemos algo más de tiempo libre o los que estemos de vacaciones, pues hay que aprovechar para esos pelotaris porque todavía están en buenas condiciones y de un año para otro, pues a esas edades puede haber lesiones o bajas un escalón y no hay quien lo recupere. Y volviendo al tema, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que comentabas de Eric. Yo lo estoy disfrutando un montón en Hondarribia. Y luego, pues verle exigido, ya lo hablamos la semana anterior también con Mikel Eguiguren, pues me encanta. Fernando, unos destellos de clase, merece la pena el viaje de ida y vuelta. Sí, bueno, lo que ha dicho Mikel y lo que has dicho también, a ver, Eric tiró de libro y leyó en todo momento el partido sin errores, sin fisuras y nos acerca un poco a lo que no hemos conocido hasta ahora, ¿no? Porque siempre se ha hablado de Eric triple corona en Dania y sin embargo aquí nunca, cuando venía en verano y hasta hace bien poco, pues no ha tenido esa brillantez, ¿no? Y bueno, el partido todavía pues dio muestras evidentes de quién es y cuál es su juego, ¿no? Cubrió la cancha, anuló a Víctor, le dio muchas jugadas al final ya del segundo set y luego pues con un zaguero que todavía está verde, hay que decirlo, que bueno, tiene bonitas cosetas pero todavía está verde, pues le apoyó moralmente y le dio el empujón ese para llevarse el partido. Joseba, ese zaguero al que alude el licenciado es tu pupilo. Seguramente no voy a decir niño predilecto, pero sí el gran pelotari a futuro que podéis tener en Hondarribia. ¿Qué le cuentas tú? ¿Qué le dices a Campan para que vaya mejorando? Bueno, yo el mayor consejo que le doy a Campandeki es que disfrute. O sea, lo más importante es que disfrute la cancha, porque al final, si no disfrutas la cancha, no te van a salir bien las cosas. Y hoy eres una persona que si él anímicamente está disfrutando y está bien, se nota la cancha y se nota en su juego también. Pues si está cabizbajo y está enfadado, pues no saca su juego. Y ahora, bueno, a ver si tiene la oportunidad de ir a Dania. Y yo creo que hay zagueros muy potentes
como Gorka, Ollenar y Ataín y todos estos. Pero bueno, yo veo que hará su papel, es su primer año y a ver qué tal. Lo más importante es que disfrute. Joseba, Campan juega con criterio. Eric le está ayudando mucho. Campan, si no es un pelotari que juegue con mucho criterio, que tenga un guión. Pero Eric, además yo estoy muy agradecido, le está ayudando mucho. Le está diciendo, suéltale abajo, no le sueltes tanto paredón, vamos a cambiar de pelota. O sea, es un pelotari Eric que le está ayudando mucho a Javier. Licenciado, Joseba menciona la pelota. Yo no es crítico, seguramente no es un fenómeno que estemos viendo en Hondarribía, sino en la mayoría, en casi todos los frontones. Las pelotas no es que sean vivas, son saltarinas, que en mi opinión, para mi gusto al menos, es lo peor que puede haber una pelota. Puede ser muerta o puede ser pelota viva, pero que sea pelota saltarina, a mí particularmente no me gusta. Creo que no ayuda al espectáculo y menos al crecimiento de un pelotari joven. Que si escapada, que si esto es muy difícil de parar la pelota saltarina. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, estamos en una fase, o digamos que son épocas, y está claro que, bueno, las empresas de los promotores tiran por ahí y van por esa línea. Gustará o no gustará, pero es como cuando se instalaron los sets, es lo que hay y, bueno, se aleja de lo que hemos conocido nosotros como el juego clásico, ¿no? En el que el tanto hay que trabajarlo, hay que elaborarlo. Aquí muchas veces es, aquí te pillo, aquí te mato, para bien y para mal. Espectáculo, diferente. Yo echo de menos, y digo también otra reflexión que sí me gustaría comentar un poco más tarde, sobre lo que es entender lo que está pasando en la cancha. Hay mucha gente que, un nuevo público, está acudiendo al frontón y ven lo que es la velocidad, los saltos, tanto espectaculares, pero echo de menos la cultura del conocimiento, el saber qué está ocurriendo en la cancha, por qué están jugando con la pelota, por qué están jugando de una forma o de otra. Y con estas pelotas se pierde un poco todo eso, ¿no? Ese sentido de ese criterio de lo que quieres hacer o ese guión que hemos comentado antes, se pierde porque muchas veces es pelotazo que va y a ver quién la pilla. Bueno, es lo que hay que habituarse a eso y dentro de las posibilidades, pues disfrutar de lo que vemos. Y insisto un poco en el tema de entender lo que pasa, ¿no? Hablando, por ejemplo, sobre un punto que comentó Mikel Eguiguren hace 2 semanas, de que el pelotari tiene que dar público y la hinchada de Campandegui, ¿no? En Hondarribia, es un público que sí, también te genera ese barullo, digamos, alegría en el frontón, pero es público que es un poco una fe ciega, que lo único es en base a que gane nuestro pupilo, que nuestro ídolo, pero sin saber lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces yo echo un poco de menos esa faceta, ese detalle. Y por supuesto con las pelotas saltarinas, pues esto es más difícil de controlar. Gasta, pelotas saltarinas que no son pelotas vivas ni muertas, por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Tal vez tengamos una falta de verdaderos artesanos fabricantes de pelotas. No sé lo que ocurre. Es verdad que hay pelotas saltarinas. Por un lado, queremos tantos cortos porque el público pues tiene menos paciencia, y ya hemos hablado de las generaciones y la poca capacidad de atención que tienen, y creo que va en esa línea. También en que se vean quizás pues tantos más espectaculares o haya más opciones al remate. Con este tipo de material también exige mucha técnica y quizás pues falta esos pelotaris tan curtidos, ¿no? que puedan dominar esa pelota. No sé, también estuve, como os digo, en otros frontones y sí que veo que las pelotas igual no tienen tanto toque como antes, pero no sé si es un tema del clima. En teoría con la humedad pues deberían tener, pero bueno, quizás no te puedo responder, no te puedo dar la fórmula de por qué el material se comporta de esta manera.
es verdad que estamos viendo tantos de a paredón que los pelotaris no se pueden ni poner, pero no una ni dos, o sea, varias veces en el partido. También incluso en Guernica, en un partido como Guernica, pues que, oye, pues yo le vi a Johan con dificultades para ponerse a pelotas o que te pasan por encima de eso. Para mí es una novedad, o sea, ahí va la leche, pues, pero claro, pues con este material y tal, luego también se ven tantos espectaculares, remates muy rápidos, efectos que coge la pelota. Ahora, ahí va eso. ¿Cuál es la solución? No lo sé, pero creo que va motivado porque haya tantos más rápidos y haya velocidad y que el público pues disfrute de ello. Joseba, ¿cuál es tu opinión de lo que estamos comentando? Pelotas que no son de toque, pelotas vivas, pero de toque, que salgan bien del frontis, pelotas naturales. ¿Qué opinas? Y bueno, yo lo que dice Gasta también. Estoy viendo muchos tantos de paredón y que el delantero no se pone. O sea, no se pone a leer rebote. Y luego, pues, bueno, tampoco, todavía no han jugado para los derechistas. Pero eh, tengo ganas de ver a Saleri cuando juega el día 22, a ver qué daño hace con la derecha, picando la pelota. Bueno, de momento no hemos visto, Orsi tampoco no jugó mucho de derecha el anterior partido, pero sí, las pelotas, lo que dice Gasca también, o sea, no saltarinas, no vemos mucho peloteo, o sea, no hay ese peloteo de 10 o 12 pelotazos de zaguero que uno llega al rebote y luego el delantero busca en el 3 y termina el tanto. O sea, no hay tantos como antes. Yo, si hubiera un delantero derechista pegador, o sea, como fue Goico, es que podría hacer estragos con estas pelotas. O sea, digamos, a atropellar o a botar delante, no sé, sería una cosa que Tanto no Goico tenemos. como Diego de Escocia también. Puede ser un delantero que con estas pelotas un daño increíble. Sí, pero a Diego Beascochea le convenía este tipo de material más un poco saltarín también, ¿eh? Yo creo que porque su forma de jugar no era un pegador, pero bueno, la pelota saltarina favorece a ese tipo de pelotaris. Yo estoy, y no me voy a repetir, pero las buenas pelotas, cuando hay humedad como hay ahora, tienen que tener sonido, tienen que tener toque. Cuando echas la pelota al frontis y te vienes, sientes algo natural, que paras mejor la pelota. Y viceversa, cuando la pelota es saltarina, ya eso es como una goma caliente. E incluso para ir a bote corrido de revés, como le ocurrió a Campandegui, pues muchas veces está perdido completamente, porque hasta el zaguero más acostumbrado, de más experiencia, tiene dificultades con ese tipo de material. Pero bueno, tampoco nos vamos a extender en esto porque es lo que hay. Voy a un sitio. Si me permites, Juan Ignacio, hay un detalle, un momento clave del partido del viernes pasado, y la pelota fue uno de las argucias que Eric jugó a su favor para llevarse el partido. Estábamos hablando del segundo set. Parecía que iba bastante fácil para Eric y para Campan. Iban ganando en el primer descanso 8-6. Y en esto que con una pelota viva, Ollenar empezó a dejar pasar pelotas a rebote para Víctor, y Víctor se comió, bueno, pues le comió la tostada desde de rebote, le hizo varios tantos a Campandegui y le tuvo contra las cuerdas y le dieron la vuelta, iban por debajo y se pusieron por arriba. 8-9. 8-9. Y ahí es donde hicieron el tanto Eric y tal, y fue al cesto y dijo, ven para aquí, quita esa pelota de ahí y vamos a sacar una pelota más muerta. Y se acabó el partido. Cambio de pelota y cambio de partido. Se terminó el partido y terminó siendo un 15-10. Víctor se desesperó un poco, intentó hacer a la desesperada y bueno, una vez más, lo que decía antes, el maestro tiró del libro y supo jugar con las pelotas. Supo decir, bueno, esto nos conviene, vamos a cambiar de pelota, y cambió radicalmente el sentido del guión del partido. Joseba, están en semifinales ya Eric y Campandegui, ¿es cierto? Sí, bueno, tienen que ganar el viernes un set Arbe y Argoitia. Si ganan, bueno, que no pierdan 2-0. Y
porque Campan y Eric tienen un buen tanteo. Perdieron el partido contra Arbe y Argoitia en el tercer set, con un 5-3. De ser así, en una semifinal, yo no les veo pareja para continuar. Habrá que verlo, pero Campandegui a día de hoy y Eric está jugando bien. Yo pienso que tiene que jugar más todavía para sacar una semifinal adelante con un zaguero todavía novato como es Campandegui, que al mínimo, cuando le aprietan un poquito ya se le notan las debilidades. Para ganar ese tipo de partido tendría que jugar ya más pelotario y más poderoso, como hacían Chiquito, Cachín y esta gente. Yo, sí, ganaron, pero no les veo pareja todavía este año para llevarse un torneo de este calibre. Ya, bueno. Yo veo una pareja muy fuerte, que es la de Chanica y Saleri, pelotaris que meten mucha pelota, y les veo la pareja más fuerte. Ya está, ¿tú cómo lo ves? No les he visto en juego. Salegui sí que creo que ya lo hemos comentado varias veces. Si hablamos de quién pone criterio, pues siempre pone criterio. A Chanica le he visto poco, le vi en el torneo de Donosti, me gustó. Los resultados de Dani han sido buenos, pero claro, no le puedo ver. Me imagino que Joseba pues le verá entrenar, etcétera, y le ve como pareja fuerte. A mí, pues también la de Arbe y Orzi me da garantías. Quizás para mí son las dos parejas así favoritas. Lo que comentabas de Eric y Campan, pues sí, quizás sea un poquito pronto todavía para esa pareja, aunque creo que Eric está sacando petróleo de Campan de hoy. Depende del cruce de semifinales. Yo estoy con Mikel, a mí me gustan sobre el papel Chanica, Salegui y Arbe Arroitia como parejas para jugar una final, ¿no? Pero claro, dependerá que cruce haya de semifinales y bueno, como todo, la pelota redonda y hay que jugar el partido, hay que ganar. Joseba, ¿quién tiene más influencia, tú o Eric en Campandegui, en este caso tú, en la semifinal? ¿Cómo le querrías ver a tu pupilo? En este segundo partido yo le vi un poquito más cohibido, más atado. En el primero estaba más suelto, más le soltaba unos revesazos buenos y en esta vez como un poco amarrategui, ¿no? Claro, perdían y se iban a casa. Sí, el primer partido, lo que dices tú, Juan Ignacio, yo a Oyer le vi mucho más suelto. Empezó el primer set pegó 4 palos, pero luego jugó un partidazo, la verdad. Y en el segundo partido, al final, estaba con miedo. No le soltaba. Y yo tenía mucho miedo de ese partido, porque tanto Víctor y Oyenar para mí hacen muy buena pareja también. Pero bueno, Eric le volvió loco a Víctor. Y bueno, pues el partido al final para Eric y Campan. Joseba, tenéis también un zaguero ahí, Bereau, que le vimos la semana anterior, que me gustó mucho. ¿Es también de tu escuela? Sí, Martín Bereau tiene 18 años y también es un zaguero bonito. Le da bien con las dos manos, anda mucho y sí, otro zaguero a seguir. O sea que tenéis ahí dos pupilos por lo menos en la zaga que tienen futuro, ¿eh? Luego también tenemos algún delantero también, Manes Zamora, está destacando también en el campo amateur. Y bueno, ahí tenemos un equipo majo para trabajar. Ya está, ¿quién lo diría, eh? Hondarribía ha subido en la ola y no en el remo, sino con la cesta punta. Pues sí, ya les felicité la semana anterior por la buena labor y creo que, bueno, los pelotaris lo sabrán, pero a mi juicio es, si luego tienes un escenario, si tú estás viendo que hay partidos en tu pueblo, si estás viendo que hay campeonatos profesionales en tu ciudad, pues es más fácil animarte, ¿no? Y seguir y entrenar con motivación, etcétera. Si tú pues vives en un municipio pues donde no te pueden ver tus amigos o no tienes pelota profesional cerca, pues yo creo que la motivación pues es más difícil mantenerla. Yo creo que el torneo de Hondarribia ha influido positivamente en la escuela y seguro en esos pelotaris, pues bueno, porque tienes un escaparate en casa.
Joseba, a mí me da la impresión de que los padres o gente de la escuela está muy implicada en la organización. No hay más que ver en la cantina, ¿no? Los que están ahí sirviendo y demás parecen padres o voluntarios. Eso es digno de admiración. Sí, la verdad que tenemos un equipo de padres que está haciendo un trabajo increíble en el bar, tanto repartiendo entradas por Donosti, por Onyarbi, preparando pinchos. O sea, la verdad que da gusto ver cómo están llevando el bar y la entrada que estamos teniendo en el frontón. Sí, no es casualidad. Yo lo atribuiría a lo que la vez pasada comentaba el entrevistado John Brizuela, marketing de guerrilla, Fernando, que son cosas que no cuestan dinerito, sino hay que moverse y al final se recoge el fruto. Sí, bueno, hay el fenómeno de Hondarribia, que creo que es un fenómeno que se da en los pueblos pequeños. Yo creo que esta teoría la he contado una vez. De los pueblos pequeños han salido grandes pelotaris y en los pueblos pequeños se vuelcan por completo, ¿no? Yo pienso que en las ciudades los chavales tienen tantas actividades que se dispersan y aquí se implican muchísimo y se centran, pues estamos hablando de Hondarribia, estamos hablando de Marquina de toda la vida, estamos hablando de Mutriku y son pueblos que son un puño, se ha visto con la hinchada de Campandegui, que lo viven, que se vuelcan y que empujan todos, ¿no? Y bueno, y por supuesto la labor Joseba de aplaudir, que también estuvo en Tolosa y luego tiró para Hondarribia y ahí se ven los frutos de su trabajo, ¿no? Al final, Joseba, vas a acabar como en el remo, que los clubes te van a ir a fichar. Bueno. No, tú pide. Joseba, ¿tienes preparada para este viernes un formato inédito, yo diría, antes del partido de campeonato? Explícanos. Y bueno, hice la consulta con Miquel, que siempre cada partido que pongo consulto con él. Le dije, Miquel, vamos a hacer algo diferente. Y bueno, pues tengo preparado 10 pelotaris, 5 delanteros y 5 zagueros. Y cada pelotari va a jugar 2 quinielas individual, o sea, delanteros contra zagueros. No, delanteros contra delanteros y zagueros contra zagueros. Y luego van a jugar a parejas también. Y los 4 primeros jugarán el partido que empieza a las 8 menos 10 antes de los profesionales. Y eso, tengo ganas de ver a pelotaris jugar el mano a mano, la quiniela, es cosa que no se suele ver mucho. ¿Con qué pelotaris cuentas? Vale, pues a ver qué da la memoria. Vale, a zagueros tengo de Vitoria, tengo a Zarandona, a Lúzquiza, luego tengo 2 de Marquina, que son Perú Andaluce y Kirmen Uribe. Y el hermano de Ortiz, Inar Aldazábal. Y delanteros tengo a Julen Eguiguren, Orcat Uribe Salgo de Marquina, o creo que vive en Marquina. Luego tengo a ver, Julen, Orcat, Luke en Bilbao. Y aquí no los tengo. Bueno, el viernes lo veremos. Gasta más marketing de guerrilla. Sí, bueno, a mí me encantó la entrevista, la última entrevista, pues por las ideas frescas, por ver a alguien tan motivado en adentrarse en todos los detalles, incluso en hacer cestas o arreglar, ¿no? A veces a mí, pues me da hasta cierta vergüenza, ¿no? Habiendo jugado de chaval tantos años y que nos han enseñado tanto, bueno, tanto el padre de Fernando, Elola, y también la escuela la empezó el abuelo, Altuna, y tantos años, y hay muchos básicos que, pues bueno, yo no me he arreglado nunca una cesta, o bueno, no sabría coser una pelota, incluso, bueno, pues eso, ¿no? Cuando te dicen, pues tiene 13 13 costillas, tal y cual, pues lo tengo que pensar, ¿no? Ver que una persona nueva, un neófito, lo coge con tantas ganas y trae tanta energía, pues primero es una cura de humildad y luego te hace ponerte las pilas, ¿no? Y querer aprender más. Sí, yo creo que lo que comentaba él, bueno, y hubo otro concepto que me encantó, el de secta punta, que puso en el podcast, ¿no? Que decía que, bueno, que todo es muy cerrado y hay que abrirse y comunicarse y
y ayudarse los unos a los otros. Y bueno, eso sería fantástico tanto en el campo amateur como en el profesional, porque bueno, todos hemos vivido pues bueno, momentos incluso después de aficionado donde bueno, pues no te sientes ayudado o incluso en un torneo de tal. Entonces, bueno, que eso se deje de un lado y nos apoyemos los unos a los otros, a mí me pareció una lección. Y luego, bueno, en cuanto a lo de guerrilla, exactamente sobre tu pregunta, pues sí que hay un montón de actividades que creo que se pueden realizar, bueno, sin tanta inversión, pero bueno, hay que poner el componente humano como lo hace el equipo de padres de Hondarribia. Joseba, secta. ¿Hay algo de secta en esto del Jai Alai? Bueno, secta, no sé, yo no te diría secta. No sé, yo intento inculcar a los chavales a, Jai Alai como forma de vida, o sea, como el surf. Yo tiro más que de secta, tiro a ese estilo. Un estilo como el surf, una forma de vida. Pero no, yo no diría secta, no sé. Me gusta la idea, Fernando, más que vivir de la cesta una forma de vida que no necesariamente implica que tus ingresos dependan de esa actividad. Sí, está claro que a nivel profesional va a ser difícil, ¿no? A día de hoy lo que tienen los chavales es una perspectiva diferente a lo que nosotros hemos conocido, pero sí muy interesante la reflexión de Joseba. Y voy a contar una historia paralela, atendiendo también a, bueno, hablamos de que hasta ahora ha sido como un mundo muy cerrado y el público también que está acudiendo, pues bueno, va un poco a ver el espectáculo, pero yo insisto en el tema de la cultura de conocimiento y tengo un amigo que es muy aficionado a los toros. Me hablaba de una historia que es digna de mención y que creo que de seguir. Él decía que los toros en Francia hace 15 años eran unos desconocidos y en este sentido pues han hecho una labor muy importante, muy desde abajo para bueno, dar a conocer lo que es los toros en Francia y demás. Y 15 años más tarde me decía que él va mucho a todos los festivales y demás y que se quedó sorprendido de que el público que va ahora a Francia es un público que ha aprendido y que sabe lo que está viendo. Y eso es muy importante. Claro que es una labor también muy difícil, una labor sorda. ¿Y quién hace esa labor, no? Difícil de llevar, pero eso sí que consigue, a mi modo de entender, un público más fiel. No estamos hablando de que, bueno, el fenómeno Campandegui, si no juega Campandegui, el frontón, pues ese público no va a ir. Entonces, si en cambio tenemos un público que entiende lo que está viendo, pues da igual que esté Campandegui o que esté Víctor o que esté Eric, porque van a entender lo que está pasando ahí y van a poder disfrutar de todo lo que está ocurriendo ahí. Eso de cara al público, ¿eh? Luego ya de cara a los chavales, pues creo que el planteamiento de Joseba es muy bonito y que lo vivan, que lo disfrutan. Y comentando en la entrevista que hiciste a John Brizuelas, esa gente nueva que entre, que se implique y que lo vivan desde dentro, ¿no? Para poder, bueno, llenarse y poder realmente disfrutarlo. Pues Fernando, con el comentario que has hecho sobre la didáctica, yo os voy a compartir lo que me pasó pues, la semana anterior cuando fui a Guernica, porque fui con un cuñado mío que no es aficionado a la cesta punta, pues sí, a la pelota lo sigue, pero bueno, en cuanto le dije para ir, se animó encantado. Bueno, como siempre, llegas a ese frontón que es una maravilla, ¿no? Incluso arquitectónicamente y luego ver pues un frontón de esas dimensiones con buen público que tiene pues mucho mérito. Siempre lo hemos comentado, ¿no? Lo que ha hecho Eraman, pues es una pasada en el sentido del público que lleva, etcétera. Y luego había pues buen cartel. Durante el partido, sin embargo, pues bueno, me hacía algunos comentarios y yo le iba haciendo matizaciones, pues le explicaba, bueno, pues cómo sale la pelota si tiras de revés, ¿no? Pues qué hace cuchara y sale para arriba, o de derecha, o qué es la chula, o el chichac. Y en un momento me dijo, joder, no sé si hubiera venido solo, si lo hubiera disfrutado de la misma manera, porque, joder, si vengo con mis amigos, y que no es que yo sea o sea, cualquiera de vosotros todavía le puede dar pues más explicaciones y hacerlo todavía más entretenido, porque claro que a mí hay cosas que se me pueden escapar. Pero bueno, le agradeció mucho pues ir añadiendo esos detalles que le hicieron pues una experiencia más completa. Si nos olvidamos de esa parte didáctica, pues no se aprecia tanto la dificultad o por qué ha tirado de esta manera y por qué no de la otra. Y bueno, mira, no me acordaba de esto, pero cuando has hecho el comentario sobre la didáctica, he recordado, pues mira, este comentario el cuñado, entonces bueno, no dejarlo de lado.
Por otro lado, con lo que dice Joseba de la forma de vida y tal, es verdad que ahora en la mayoría de las empresas, no he hablado de empresas de pelota ni de cesta, se habla del salario emocional, ¿no? Por un lado está el sueldo y luego por otro lado todo lo que acompaña a tu trabajo que hace que tengas un ambiente sano, no tóxico, bueno, que te veas, pues bueno, recompensado de otra manera. Y yo creo que pues en el mundo aficionado, sobre todo, obviamente, pues no hay un salario, pero tiene que haber un envoltorio gratificante, pues de la manera que se puede, que sea una experiencia buena, pues para que los chavales tal. Yo lo de secta apunta que no señala a nadie, ni mucho menos, porque además pues, no juego partidos desde hace muchos años, pero bueno, sí que hay pues entornos más cerrados, ¿no? Y bueno, pues eso lo hemos vivido todos los aficionados, pues hay, bueno, algunas zonas con mucha afición a la pelota, o sea, pues tú llegas un poco como neófito y quizás de escuelas, pues bueno, no con tanta solera, y bueno, pues ya te digo que sin embargo, pues cuando te acogen bien, cuando nos ha pasado pues en Motrico, etcétera, pues lo agradeces mucho y te apetece volver a jugar partidos en ese frontón. Y si hay un torneo, joder, pues vas encantado. Bueno, pues yo creo que todo eso pues puede incidir positivamente. Food for thought, que dicen los americanos, alimento para la reflexión, vuestros comentarios. Joseba, yo estoy de acuerdo también, o tengo la impresión de que estamos viviendo el comienzo de una nueva época que no tiene nada que ver, como estamos viendo, con la nuestra, y que hay muchas cosas por hacer, y una de ellas, sobre todo, es cambiar de mentalidad. Ahora bien, lo que no va a cambiar son los principios que llevan a un pelotari a la élite, que es, sobre todo, la disciplina. ¿Hay disciplina en los jóvenes? ¿Hay de todo? Sí, yo hoy en día, bueno, viendo los chavales de mi club, pues ya han empezado con psicólogos deportivos, con dietistas, preparadores físicos, y sí que hay más disciplina que antes. Yo veo ya el pelotari, eh, para mí es un acierto que tenga un psicólogo deportivo que al final va a sacar, le va a exprimir todo el potencial que tiene el pelotari. Yo creo que hay una palabra que se puede añadir, la disciplina es muy importante, la constancia, y hay una palabra que es clave también, que es la afición. El chaval tiene que tener afición y es el motor para que siga adelante, para que insista y que continúe, porque es esa constancia, esa disciplina unido a la afición, es lo que puede llevar. Bueno, no todo el mundo va a ser un figura, pero sí que, bueno, le puede hacer mejorar y que dé el salto. Joseba, pelotaris que van a Dania de tu escuela. Uno que va seguro es Chanica y luego pues, tenemos a Campandel y Bereau que todavía no están confirmados, pero lo más seguro que sí. Los dos, Campandegui y Bereu también. Todavía no está 100% confirmado. Yo creo que Oyer se puede decir que sí y lo de Martín no se sabe todavía 100%. Pero está la lista. ¿Tienes constancia de quiénes conforman la lista de la próxima temporada? Bueno, he oído por ahí que 8 pelotaris del año pasado no van a ir. O sea, que van a ir nuevos pelotaris, pero pelotaris que y he hablado con ellos que van fijos son Chanica, Vicente, luego Vicente me comentó que van Johan, Olarán, Tamborindegui, Laborde, Oyenar, Gorka Sorozagal también, Atain, Celaya, Daniel Mandiola, Aarón de Vitoria, de Guernica, Oyerdi, y no sé, tengo por ahí algunos que no me quedan. Un cuadro bonito, ¿eh? Y me sorprende la inclusión de nombres como Olarán, Johan, Gorka. Bueno, Gorka estuvo el año pasado, sin embargo, no veo en la lista a Urreisti, en fin. Víctor tampoco va, Víctor. Víctor tampoco va. Vaya terreno propicio para Campan para ir creciendo como pelotari. Sí, a ver,
en la Faga va a tener a 4 o 5 caballos, eso no llenar a Cain, Gorka el número 1, sin dudas, Daniel Mandiola, al final van zagueros que han jugado años en Dania y bueno, lo que le digo yo, Oyer, es tu primer año, aprende y disfruta, que es lo más importante. ¿Conoces la anécdota que es cierta que contaba Chimela, que él me decía cuando estuve la última vez con él en Miami, me decía que él todavía no entendía cómo Berenson le daba contrato las 2 primeras temporadas de Miami? Y mira el pelotari que fue, es decir, salvando las distancias, todo hay que decirlo, Campan también tal vez no es que pase apuros, pero va a conocer lo que es la pelea diaria con gente que tiene ya un recorrido y una experiencia. Sí, sí, bueno, yo le estoy animando y le estoy diciendo ayer que vas a encontrar pues al final jugar quinilas es complicado. Puedes ganar quinilas sin tocar una pelota o juegas una quinila jugando la hostia 4 tantos y no entras ni en la trifecta. Que esté tranquilo, que haga su juego y que siga un guión. Que siga un guión y Oyer al final es un pelotari que tiene que jugar clásico. O sea, yo siempre le digo, Oyer, no tienes una derecha potente. Bueno, sí tienes una derecha potente, pero no es tu fuerte. Tu fuerte es coger de revés y meter la pelota al agujero. Y si la pelota está muy viva, jugar al sale. Y es lo que tiene que hacer. Y jugar siempre, jugar al aire y darle a la pelota y hacer su juego. Al final, cada pelotari tiene que exprimir su potencial y Oyer pues tiene un revés extraordinario y es lo que tiene que exprimir. Tener personalidad en la cancha, un estilo de juego. Fernando, licenciado, ¿qué le dirías a un chaval que va para 3 meses y todavía, pues eso, promete un potencial ilimitado y a su vez limitado por la poca experiencia? Bueno, desde fuera es fácil decirlo, ¿no? Pero la primera palabra es calma, que es muy frustrante. La quiniela mentalmente es muy fuerte, es muy dura, porque como decía Joseba, te puedes pasar una semana sin tocar bola y de vacío la casa, ¿no? Entonces, mentalmente hay que estar muy preparado, de conciencia que no es un partido, que esté allí, que vea, que observe a los demás, que vea no solo su partido, sino que vea las otras quinielas y que tenga muy, muy claro que en principio, no sé que sea una sorpresa, ¿no? Pero en 3 meses, 4 meses, no le va a salir las cosas como él quiere y van a ser muchos momentos difíciles. Entonces hay que mantener la calma y que ensaye y que lo viva de lleno y no esperando el resultado, porque el resultado no va a llegar en 3 meses, pero sí que se empape de lo que es como a esas edades son esponjas, ¿no? Y tienen que absorber todo lo que hay alrededor y básicamente eso, que se lo coja con mucha calma, que esté concienciado de que va a ser duro mentalmente, pero que no se desespere y que siga. Ya está, tú, un apasionado de la historia del Jai Alai, cuentan que Fernando Orbea, en Daytona, y me imagino que en Miami haría lo mismo, se ponía con su puro, tú ya conoces esa estampa de Fernando de Orbea, y se veía todas las quinielas, desde la primera hasta la que le tocaba jugar, porque decía que hasta el pelotari más humilde o más regular hace algo bien. En los frontones de Florida hay un sitio maravilloso para un joven que tenga afición, que es ese palquito que hay encima de la jaula, ¿no? Encima de la contracancha, en la que puedes estar en el banquillo viendo las quinielas, las que no juegas, por supuesto, y puedes aprender un montón. Yo creo que ese es un observatorio impagable, el poder ver a los pelotaris. Claro, ahora los cuadros son reducidos, pero en aquella época que éramos 45 más o menos, pues claro, tenías pelotaris que había quien lo hacía bien de derecha, de revés, de rebote, y sin querer
esa capacidad de emular al otro hace lo que al final esa memoria muscular se vaya aplicando en tu propio juego, Gasta. Pues supongo, yo no tengo la experiencia como para deciros nada al respecto. Obviamente, pues la observación hace mucho. Luego hay gente que es capaz de replicar con más facilidad que otros, y hay personas que necesitan, bueno, pues como puse yo, 1.000.000 de repeticiones quizás para aprender algo. O cuando te lo aprendes, pero bueno, eso uno también tiene que saber con qué aprende y con qué no. La observación, obviamente. Y luego estar abierto a escuchar, porque a mí me han dado 1.000.000 de consejos en la vida, tanto, bueno, no deportiva, porque no te voy a decir como aficionado, o en la vida profesional, pero tú tienes que estar en ese momento receptivo. Entonces, bueno, aquí dar consejos y tampoco no soy yo quien para eso, pero bueno, hay que saber escuchar y aplicar. Y eso es, yo creo que lo más complicado quizás, que estés con esa gana de aprender. Por cierto, tenemos semana bastante caliente, ¿no? Con finales. El Guante de Oro, la final de Guernica, y en San Juan de Luz, una de las finales, ¿no? que se juega. Yo os traía un poco, como aquí estáis tres profesionales, pues os cuesta mojaros, eso ya sé, pero yo os doy mi opinión y luego escucho la vuestra. La final de Guernica, Barandika Gorka contra Erquiaga Lequerica, por cierto, dos finalistas de Guernica, que creo que son súper buenas noticias para lo que decíamos antes, ¿no? Porque les han puesto parejas separadas. Es verdad que siempre se fomenta a pelotaris del pueblo o de la ciudad, que me parece lo normal. Yo haría lo mismo si fuera el que... Pero luego han llegado a la final. O sea que, bueno, han cumplido con su parte. Pueden ir mejor o peor ayudados con las parejas, pero han llegado. Entonces, Barandika Gorka, Erquiaga Lequerica. Pues yo elijo el fácil, el de Erquiaga Lequerica. No sé cómo lo veis vosotros. Yo voy a estar en la playa, o sea que no me preguntes. Yo estoy de veraneo y toca playa. Aquí, el sabio es Joseba, aquí es el verdadero conocedor de este cuarteto. Joseba. Bueno, a ver, a mí el partido de Guernica, favoritos, sí, el Erquiaga Leque, pero yo voy con Barandika y Gorka. Argumentalo, explícanos. A mí, Aritz y Leque son se puede decir, son favoritos. Pero si Aritz no anda fino rematando, Xavi tiene unas piernas increíbles, una de las mejores defensas que he visto yo como pelotarí. Y Gorka para mí va a hacer mucho daño de derecha. Y yo apuesto para mí, yo apuesto por Barandika y Gorka. No va a ser para mí no va a ser un partido bonito. Y bueno, me gusta que vayan a ganar los que van a defender el partido. O sea, por eso me gusta Barandika y Gorka, que no van a atacar, pero sí van a defender. Y Aritz, como no ande muy fino rematando, pues Xavi va a estar ahí a la espera y yo tengo la esperanza de que ganen Xavi y Gorka. Y en el Guante de Oro, Joseba, que son Urreisti y Manzi contra Johan López. Yo en este caso voy, o sea, tanto Johan como López en ese ranking están por detrás de Urreisti y Manzi ahora mismo. Johan está por detrás de Urreisti, que va segundo, y López está detrás de Manzi también en el ranking. A mí me gusta más Johan López, pero no sé cómo ves tú el partido de Biarritz. Ese partido siendo en Biarritz también me gusta por Johan López. Por la cancha, dices, Joseba. Por la cancha, sí. Y luego Johan hace daño en el rebote, le suelta a todas, bajonazo del revés. Y López sabe jugar. Para mí, donde San Juan de Luz, Guernica y Biarritz, los mejores frontones para López. ¿Por qué? Llega fácil al rebote en Biarritz y luego sabe jugar también, trastea de derecha, pasito al ancho, te pica, deja las pelotas que hay que dejar para que sale. Para mí un frontón perfecto. Y un frontón poco idóneo para Manzi, el de Biarritz, creo yo. También. No le favorece. No.
Y Eñaut está haciendo, a mí después de Aritz es el delantero, el único que le puede apretar. Me gusta el estilo que tiene Eñaut, porque Aritz ataca, pero Eñaut le ataca también. O sea, por eso es un pelotari que le vuelve loco a Aritz. Sí, sí, en el saque, de hecho, que mira que Aritz pues saca perfecto, ¿eh? En el partido que vimos en Guernica hace 2 semanas le entró a bastantes saques y yo creo que, bueno, que le puso nervioso, que saqueó, no voy a hacer mal porque nunca saca mal Aritz, para mí es el mejor sacador, pese a que no es una derecha arrolladora, pero le entró a bastantes y no sé, si le puso también nervioso. Cuando te empiezan a entrar al saque, joder, te empiezan también las dudas, o sea que sí, sí. Joseba, entre Eñaut Urristi y Johan Sorozábal, tal vez dos estilos diferentes, ¿cómo los ves? Bueno, yo a Johan le veo más potente, le pega unos cañonazos increíbles de revés, pero a Ñaut le veo un pelotari más inteligente. Le veo un pelotari que ha mejorado mucho desde el campo aficionado a profesionales, reboteando ha mejorado mucho, Dani ha subido mucho de juego, y luego le veo un pelotari con hambre, te entra al saque, es un pelotari que te desequilibra, o sea, te vuelve loco, y por eso es de los únicos que le veo que le hace contra Aritz. Y el partido de Guernica me gusta. Si Xavi ayer le quita el saque, me gusta el partido por Xavi Gorka. Eso. Tendrá que quitarse de encima, Barandica, el estigma ese de que cuando llega el momento clave falla. Bueno, es un pelotari al final. A mí Xavi es un pelotari muy trabajador. O sea, muy trabajador y que tiene el guión muy aprendido. Sabe cuáles son su potencial, sus defectos y exprime al máximo. O sea, es un pelotari que como no le eches bien el costado o en los paredes, va a estar ahí. O sea, es un pelotari defensivo, pero al final es ganador. Es un pelotari ganador. Joseba, un delantero que no sea conocido, que de esos que andan de un frontón a otro en el campo amateur, como Olave, Berriatúa, etcétera, a futuro, ¿señalarías alguno? Estamos hablando por supuesto, de Aritz, el mago, luego están los jóvenes, más jóvenes como Urristi y Johan. ¿Ves alguno de otra generación que digas, coño, cuidado, a tener en cuenta? Bueno, así a tener en cuenta, te puedo decir nombres. O en la zaga, alguno que veas, cuidado, este tiene maneras. Sí, a ver, también en la zaga, he comentado al principio de la entrevista, Araz Goicoechea de Berriatúa para mí juega como si llevaría 20 años jugando en Estados Unidos. Es un pelotari que tiene 16 años y sabe a lo que juega, sabe su oficio. También para ser zaguero juega muy bien el mano a mano. Y de zagueros yo diría que Araz Goicoechea. Y delanteros, veo delanteros bonitos. Me gusta Aztelarra de Guernica. Creo que ya le he visto un partido, jugó en Oyarviel hace 2 semanas. Me gusta mucho también Maguregui de Marquina, un chaval fuerte, 1,90, le mete unos castañazos increíbles. Y bueno, pelotaris a seguir y ojalá tenga la oportunidad de ir a Estados Unidos 3 meses al año. Y yo creo que he dicho los dos delanteros y el zaguero para mí ese. Esos 3 nombres. Bueno, los apuntamos y los tendremos en cuenta a futuro. Licenciado, ¿alguna anécdota por ahí? Tengo alguna. Pero antes quería comentar un lance del partido del viernes pasado. Y bueno,
es un tema que yo creo que tiene fácil solución. Me gustaría hacer una aportación positiva. En un momento del partido, la jueza delante levantó la raqueta en un saque, señalando una falta de saque. No sé si fue porque tardó en levantar la raqueta o tenía cierta incertidumbre, pero bueno, el peloteo continuó, los peloteros siguieron jugando y de tal forma que el juez del centro tampoco se enteró y la jueza delante, con la raqueta levantada, pues seguía indicando que era falta de saque. Pero nadie se enteró y el peloteo continuaba. En un momento dado se quedó en su sitio sin saber qué hacer, bajó la raqueta, la volvió a subir, al final se adelantó, fue hasta donde el juez del centro, pero claro, para esto ya había habido como 4 o 5 peloteos y todos estaban enfrascados en el peloteo y nadie se enteró. Y cuando ya el juez del centro se dio cuenta que le estaba levantando la raqueta, pues dio por finalizado el tanto, también paró el juego y señaló la falta de saque, ¿no? Entonces se generó mucha confusión, tanto dentro de la cancha como en el público, de qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y es que la solución es muy sencilla. Un silbato, un sonido acústico, que en el momento que es falta, con un silbato, todo el mundo se entera de lo que está pasando y no da lugar a este tipo de incertidumbres o confusiones como la que convivimos en Madrid. Hubo un momento también, y sí, pues yo estoy de acuerdo, es verdad que se generó ahí, bueno, que no le ves, que sí le ves y se quedó un poco, bueno, un tanto un poco raro. Luego hubo un momento también en el que, bueno, incluso los vencedores que se encararon al juez en algún momento y eso sí que, bueno, para mí a mí no me gusta verlo en la cancha, igual que pues he dicho que, bueno, pues jugaron un partido magnífico y el elemento de Eric. Luego creo que esas acciones sobran, si algo nos han enseñado, yo creo que los maestros de las escuelas, pues a todos, y en este caso pues a nosotros el Ola en Tolosa, oye, lo que decide el juez está bien y luego yo creo que esas actitudes sobran. Yo agradecería, pues bueno, pues que no se replicaran porque pues también afea, igual que, bueno, pues por error, digamos, o por no pegar un grito, pues el tanto se alargó, luego creo que el resto también, pues tiene que ir más suave. Ahí queda eso. Maestro Gasta, ¿algún apunte histórico? Bueno, no sé si el Ola quiere comentar la anécdota primero o comento yo el histórico, el que queráis. Tengo 2, pero voy a dejar una para la próxima. Voy a contar, Juan Ignacio, el origen de este podcast. ¿De dónde viene el podcast de Chic Chac? Entonces, yo creo que tiene un trasfondo y una historia que contar. Y, ahí va. Resulta que, tú naciste en Tolosa, ¿verdad? No, en Andoain. En Andoain, pero bueno, la infancia muy, muy pequeña. La infancia hasta debutar en Tolosa. Vale, te cuento la historia. Esto me lo contó la mamá unas semanas antes de fallecer, hace unos meses, y es una historia muy bonita. Entonces, tu aitá y mi aitá, pues tenía mucha afición a la pelota los dos. En mi casa, pues la aitá y la mamá regentaban una tienda de muebles, la mamá atendía público y el aitá se encargaba de la entrega de los muebles y tal. Entonces, al final de la jornada, ya cuando ya estaba todo en su sitio, tu aitá y mi aitá se juntaban en la tienda, en una pequeña oficinita que había ahí arriba, en un despacho pequeñito, y bueno, pues empezaban a hablar de pelota para aquí y para allá, y las tertulias eran pues largas y muy extensas. Entonces llegaba un punto en que a las 8 de la tarde ya la madre cerraba la tienda y decía, bueno, ahí os quedáis. Cerraba la tienda con llave y se iba a casa a atender a su familia y ahí seguían Ignacio padre y el Ola padre hablando de pelota hasta las 1000. Y bueno, yo creo que inconscientemente algo de eso hay dentro de tus genes para crear este podcast y crear este medio de comunicación. Pero voy a añadir algo. Nosotros vivíamos en el edificio pegado a vuestra mueblería y tu padre aparcaba la furgoneta ahí en el río, ¿no? O sea, en el parking. Sí. Y yo cada vez que veía la furgoneta decía, José Ignacio está ahí. E intentaba ver si le veía y le saludaba y empezábamos a hablar también de pelota, como no. O sea que el padre y el hijo, los dos teníais ahí gusanillo. Tu padre fue alguien especial y una persona increíble, entrañable. Gasta, historia. Pues
Sí, señor. Os voy a contar una pequeña anécdota. Hablamos la semana pasada, nos preguntaste sobre el Día de la Diáspora Vasca, que se celebra todos los 8 de septiembre. Y el año pasado creo que fue en Oñate y que se celebró pues, la primera estancia de un profesorado hace 50 años en Oñate. Y parece ser que este año, no he encontrado la confirmación, pero se puede realizar en Marquina o hay posibilidades de que se realice en Marquina pues con un homenaje a los pelotaris de la cesta punta, ¿no? Bueno, porque han sido parte de la diáspora. Entonces, ¿cuándo empieza la diáspora? Os quería compartir, bueno, yo hasta hace pocos años pues no conocía estos detalles, entonces, bueno, comparto estas cosas por si hay alguien como yo que le puede parecer de interés. Por tanto, el primer pelotari que se fue a la diáspora, que salió, digamos, como pelotari profesional a jugar una temporada, y está muy relacionado también con quienes lo fomentaron, que eran parte de la diáspora. Entonces, el pelotari es Chiquito de Eibar, en el año 1884, o sea, hace 142 años, pues fue el primer pelotari contratado para irse a jugar 4 meses a Argentina, a Buenos Aires. Y le contrataron los de la sociedad Laura Akbat, que era un centro vasco de Buenos Aires, bueno, pues un poco gente vasca que había emigrado, algunos de ellos habían triunfado y querían pues montar una temporada y un frontón. La solución parece sencilla, pero bueno, las historias suelen ser pues más complicadas de inicio. La sociedad o el Centro Vasco de la Uruguay se funda en 1877, ¿vale? Y 5 años más tarde pues se construyen un frontón llamado Plaza de Euskara. No fue fácil construir el frontón porque no tenían dinero, o sea, no penséis que eran todos adinerados, pero que era presidente en ese momento, Antonio de Apellaniz, adelantó el dinero que después la sociedad pues, se la iría pagando a pocos, sin intereses. Y por tanto, en 1882 se construye un frontón de 60 metros de largo, 12 de ancho y 12 de altura, que no tenía techo. En esa época muchos frontones no tenían techo. Cuando se hacía de noche se paraba el juego, si empezaba a llover se paraba el juego. Tenía capacidad para 3.000 espectadores y fueron muchos más espectadores tanto el día de la inauguración como en algunos partidos pues, muy significativos. ¿Vale? Como os decía, el frontón se construye en el año 1882 y en el año 1883, pues dentro de la celebración, una celebración anual de fiestas vascas, que bueno, pues hubo danzaris, canciones tradicionales y fue un exitazo. Y dicen, bueno, pues el próximo año ya vamos a romper la baraja y vamos a traer a los mejores pelotaris de Euskadi o de Euskal Herria. Dicen, bueno, y los vamos a traer y los vamos a tener pues 4 meses jugando contra los pelotaris locales. Bueno, eso que puede parecer una idea sencilla ahora y contacto a través de internet o de mil maneras, en aquella época pues era una odisea, porque no había radio, no había teléfono, únicamente había telégrafo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la sociedad Laura? Manda un emisario, mandan a una persona de Argentina, pues en la búsqueda de pelotaris, entre ellos Chiquito de Eibar, que es la joya de la corona, bueno, que su fama ya pues ha ido extramuros. Pues en Euskadi es ultra famoso, luego hablaremos un poco de él, también en Madrid juegan frontones y bueno, pues le llaman. Contactan con Chiquito de Eibar, intentan contratar pues un cuadro de pelotaris y no consiguen, solo consiguen contratar 2 pelotaris, que son Chiquito de Eibar y Vega. Para que veáis, bueno, pues obviamente la gente pues estaba, digo, los pelotaris reticentes de, bueno, me voy a ir yo allí 4 meses, ya me van a pagar, no me van a pagar, etcétera. Chiquito de Eibar se anima pues porque le ponen unas condiciones fantásticas, que son 6.000 pesetas, bueno, había reales y pesetas en ese momento, 6.000 pesetas por jugar 4 meses, 1.500 por cada mes y luego por partido ganado creo que son 300. En total, si ganase la mitad de los partidos, pues serían unas 9.000 pesetas. El salario de un catedrático en esa época eran 2.000, 3.000 pesetas al año. O sea, le estaban pagando el triple que un catedrático por 4 meses. El triple del salario anual de un catedrático pues por 4 meses. Y Chiquito de Eibar pues dice que sí, y junto con Vega, que es un pelotario de Donosti, Miguel Vega, que ya es veterano, pues se van a la Argentina, cogen un barco en Burdeos y allí que se van. Y bueno, y tienen un éxito rotundo. O sea, es un éxito fantástico. A la hora de contratarles, como decíamos, había telégrafo y la sociedad Laura Akbat guarda registro. O sea, ahora mismo en internet se pueden ver la revista que sacan para sus propios socios. Pues el extracto que recoge el libro Una historia de la pelota, del siglo XVI a la Revolución de Chiquito de Eibar, que es de José Antonio Azpiazu,
recoge este dato de la revista. Dice, el primer telegrama recibido desde San Sebastián en esta sociedad decía blanco, que traducido a nuestro lenguaje significa contratado chiquito de Eibar. Y el segundo telegrama contenía estas dos palabras, Vega, aldeano, explicación, contratado Vega, me embarco a principios de noviembre con los jugadores. ¿Vale? Entonces reciben este telegrama desde Argentina, no hay más jugadores que se animan y se van allí. En diciembre de 1884. A la inauguración, o sea, el primer partido en el que juega el gran chiquito de Eibar, asiste pues el presidente de Argentina, ¿vale? El presidente de la nación, y hay pues más de 4.000 personas viendo el partido. Pierde el primer partido, pero bueno, enseguida se ve su nivel de juego, gana contra él solo a pala contra parejas a guante, etcétera. Por saber quién es Chiquito de Eibar, que él nace en Durango, porque su madre es duranguesa y en esa época pues no se paría en los hospitales, no se tenían los hijos en los hospitales, se iba normalmente a casa de la madre a tener familia y la madre de Chiquito de Eibar era de Durango, entonces se va a Durango. Nace allí y luego vuelve a Eibar. Ya con 16 años pues es el mejor pelotari que hay y empieza pues a ganar sus desafíos contra los mejores pelotaris de la época, en todas las disciplinas, que eso es igual lo más excepcional de Chiquito de Eibar, que es gana al mejor a mano, gana al mejor a pala, gana al mejor a guante y también a cesta, ¿vale? Que era una cesta anterior, luego hablaremos de esto. Entonces, bueno, con 16 años ya es el mejor y juega todo tipo de desafíos. En aquella época no había federaciones, no había ligas ni nada, pues iban jugando desafíos, este es muy bueno, este otro es muy bueno, y los partidos son bastante variopintos. O sea, igual, 2 a pala y 1 con guante juegan contra 2 a mano. Bueno, hay ese tipo de desafíos. Pero bueno, le ponen a Chiquito de Eibar en muchísimos aprietos. Muchas veces pues juega solo con una mano o no puede sacar y bueno, sale vencedor. Si vamos acelerando, Chiquito de Eibar tiene 24 años cuando se va a la Argentina y es el mejor sin duda. Bueno, está en su apogeo. Pero en 2 años, pues coge una tuberculosis y bueno, deja de rendir tanto. A los 26 años empieza un poco a apagar su llama, y eso lo explica también José Agustín Larrañaga en su libro de Chiquito de Eibar. En 1884, cuando se van a Argentina, empieza una revolución en la pelota. Tienen un éxito arrollador. El próximo año ya van 10 pelotaris porque todo ha ido bien, han cobrado buen dinero y empieza a haber frontones. A los 3 años hay 2 frontones más en Buenos Aires, llega a haber 3 frontones. También empiezan las polémicas porque a Chiquito de Eibar le fichan de 2 frontones a la vez, en uno de intendente. Bueno, empiezan los juicios, cosas que ahora también nos suenan actuales, pues en 1887 pues ya se dieron allí. Y bueno, como colofón de esa primera temporada, hubo un partido que era Chiquito de Eibar contra Paysandú, que se llamaba Pedro Zabaleta, que es era considerado el mejor pelotari de América, de Uruguay en ese momento, jugaba pues muy bien a guante y jugaban un partido mano a mano, pues donde bueno, las crónicas aparecen en el Diario Nacional, también en los diarios de Madrid, etcétera, y juegan un partido mano a mano a 80 tantos con pelotas súper vivas. Y parece que Chiquito de Eibar hace estragos con el saque, empieza perdiendo y termina ganando ese partido, sale a hombros, bueno, pues es una escandalera y les pagan con billetes, o sea, con monedas de oro. Chiquito de Eibar muere con 40 años, pero es el iniciador pues, de toda la revolución industrial. Cuando empiezan a ir los pelotaris a Argentina, hay 3 o 4 escuelas nuevas que se abren en Guipúzcoa para proveer de pelotaris a la Argentina y se empiezan a registrar contratos de entrenadores personales. Esto es, tal persona de Tolosa va a entrenar a este y a cambio, pues los beneficios que va a tener cuando sea profesional, o sea, bueno, pues ya es, realmente empieza pues toda una industria y eso lo inicia nuestro amigo Chiquito de Eibar y la sociedad Lauraguat. Y yo creo que toda la diáspora vasca y todos los que tenemos que ver algo con la cesta punta, algo tenemos que agradecerles, pues tanto al Centro Vasco Lauraguat por empezar con ello y a Chiquito de Eibar y a Vega por atreverse a ir, porque yo creo que la historia hubiera sido bastante diferente si esta iniciativa no hubiera salido. No digo que no hubiera frontones después y tal, pero bueno, los años de Argentina que luego se juntaron con México, etcétera, pues bueno, pues fueron, yo creo que la rampa de salida para lo que hemos conocido después. Y Argentina, 2 datos más. Hemos comentado aquí que fue el iniciador de la quiniela, o sea, en estos frontones se empezó a jugar quinielas por primera vez, y no olvidemos que en 1887
Melchor Guruceaga se lesionó en Argentina de la muñeca y transformó la cesta tradicional en la Mauser, que es la cesta ya, bueno, con la que empezó la cesta punta en sí. Y esos dos hechos se dieron en Argentina. Vale. Bueno, pues esta es un poco la historia de hoy para hablaros de los inicios de la diáspora de los pelotaris. La vez pasada, Miquel, comentaste a Nicasio Rincón Navarrete. Pues fue discípulo de Chiquito de Eibar. Sí, ya sé que le entrenaba en algún momento. En el libro de José Agustín viene en La Rañada también viene recogido pues que le había entrenado, etcétera. Así que buen maestro tuvo. Fernando hacía alusión a la semilla, al comienzo de este podcast, o a los orígenes, o no. En este caso, nuestros orígenes como puntistas provienen de esa época, la época del gran Chiquito de Eibar, que estaba considerado el rey de la pelota en todas las modalidades, porque no solo jugaba en las modalidades de blé, al guante, a remonte, a pala, a cesta, debía ser un fenómeno en toda regla. Sí, un sacador tremendo y muy ágil, sí. Dicen, muy coordinado, muchas patas. Y luego que tuvo muy poquitos años de esplendor, ¿no? Luego se fue arrastrando un poquito por las canchas. Pero luego fue intendente y fue intendente en el Betijay, por cierto, ese frontón que se acaba de remodelar en Madrid. Y si vais al Museo Vasco en Bayona, podréis ver allí cestas y pelotas, que a mí me impresionó verlo, cestas, pelotas y guantes de Chiquito de Eibar y de la época de Argentina. Merece la pena ver ese museo y concretamente la parte dedicada a la pelota. Sí, cuando estuve en Madrid fui al Betijay hace un par de meses y me llamó la atención la largura de la cancha, ¿no? Que no sé si tendrá 70 y pico metros, una barbaridad, ¿no? Pues decía yo, ¿para qué una cancha tan larga si de esa forma de jugar tipo Yokogarbi, que no es la que luego Guruceaga adapta o modifica la cesta y es más a lo que luego hemos conocido nosotros, era imposible que llegaran atrás en aquella época? Pues leyendo historias sobre Chiquito de Eibar, dice Peña Igoñi, un escritor de la época, que en Argentina, jugando contra Paysandú, creo que fue, sacó a 90 varas. Y he hecho los cálculos, he mirado en internet y es el equivalente a unos 80 metros. O sea, Fernando, imagínate sacando, aunque sea saque libre, pelotas vivas tenían que ser, pero, concho, echar tan atrás y luego restar de allí atrás, no sé, es un juego... Pelotas vivas y tantos cortos, porque jugaban a 50, 80 y tal. Entonces, bueno, igual ellos también ya sabían la fórmula para que los partidos fueran rápidos. No sé si eran saltarinas o qué, pero ya habrá que coger una de esas pelotas del museo y ponerlas a relucir en Onda Rivi. O igual eran partidos de muy larga duración, ¿no? Que puede ocurrir también. También duraba una hora. Hoy en día los partidos son máximo en una hora y entonces igual se pasaba una tarde entera. Sí. Antes de que se iba la luz, se acababa el partido. Sí, se tumbaban en el suelo a descansar y ahí no había tampoco límite de tiempo y tal, sí que eran diferentes. Pasa como las pruebas de escolares y que en su día eran pruebas maratonianas y cada día se acortan más. Entonces, ya es más intenso y no hay